queremos simplificar cada uno de los siguientes, y escribir en la forma un más o menos b, lo que significa que simplificaremos estas expresiones usando números complejos. Primero queremos simplificar la raíz cuadrada de 9 negativos. Podemos escribir la raíz cuadrada del 9 negativo como la raíz cuadrada del negativo 1 por 9. O si queremos, 9 veces 1 negativo. Debido a que tenemos un producto debajo de la raíz cuadrada, podríamos escribir esto como la raíz cuadrada de 9 veces la raíz cuadrada de la raíz negativa. Bueno, sabemos que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, ya que 3 al cuadrado es igual a 9. Y por definición, yo es igual a la raíz cuadrada de 1 negativo. Entonces aquí tenemos 3 veces y, que es igual a 3i. Entonces la raíz cuadrada de 9 negativo es igual a 3i. A continuación tenemos la raíz cuadrada de 7 negativos. Entonces, la raíz cuadrada de 7 negativos es igual a la raíz cuadrada de 7 veces negativa, que podemos escribir como la raíz cuadrada de 7 veces la raíz cuadrada de la negativa. Bueno, la raíz cuadrada de 7 no se simplifica. El 7 es un número primo. Pero la raíz cuadrada de la negativa es igual a i. Entonces esto se simplifica a la raíz cuadrada de 7i. Y ten cuidado aquí. La i no está debajo de la raíz cuadrada. Entonces tenemos la raíz cuadrada 7i. Ahora, en algunos libros de texto, puede ver la i a la izquierda de la raíz cuadrada, pero creo que es mejor mantenerla en esta forma para que se ajuste a la forma de un más o menos bi. Luego, tenemos la cantidad 9 más la raíz cuadrada de 81 negativo, dividido por 3. Así que vamos a escribir esto como 9 más la raíz cuadrada de negativo 1 vez 81. 81 veces 1 negativo, dividido por 3. Después de hacer esto por un tiempo, probablemente podamos omitir y mostrar parte del trabajo. Como la raíz cuadrada de 81 es igual a 9, y sabemos que la raíz cuadrada de 1 negativo es igual a i, deberíamos poder reconocer que es igual a 9 más 9i, dividido por 3. Nuevamente, la raíz cuadrada de 81 es igual a 9, la raíz cuadrada de 1 negativo es igual a i. Ahora, para simplificar esto, escribe esto como dos fracciones separadas. 9 dividido por 3 más 9 dividido por 3i, se simplifica a solo 3 más 3i. Y para nuestro último ejemplo, tenemos la cantidad 7 más la raíz cuadrada negativa 4, dividida por 3. Entonces escribiremos 7 más la raíz cuadrada de negativo 1 por 4, o 4 veces negativo, dividido por 3. Entonces tenemos 7 más. Nuevamente la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. La raíz cuadrada de 1 negativo es igual a i, entonces tenemos más 2i. Dividido por 3. Escribiéndolo en forma rápida a más o menos b, tenemos 7 tercios más 2 tercios i. Espero que hayas encontrado esto útil.